estar siendo moderadora en este evento. Bueno, les damos la bienvenida eh, le damos bienvenida a todos a este espacio organizado por la Comisión de Jóvenes Profesionales del CEPIC. Estamos presentes ahora en el primer encuentro de Ingeniería en Primera Persona, experiencias que construyen futuro. El objetivo de este encuentro es acercar historias reales de profesionales que hoy se desempeñan en campos estratégicos y diversos en nuestra disciplina. Buscamos conocer sus trayectorias, cómo fueron construyendo su camino, qué desafíos se enfrentaron y qué aprendizajes surgieron en el proceso. En esta edición contamos con la participación de 3 jóvenes ingenieros que van a compartir sus experiencias en áreas claves como la construcción estructural, la transición energética y la infraestructura nuclear. A través de sus testimonios buscamos generar un espacio de intercambio que los inspire, los motive y que nos acerque a todos a una ingeniería más comprometida, diversa y con una mirada de futuro. Gracias por estar acá y ser parte de esta propuesta. Esperamos que disfruten la charla. Y si llegan a tener alguna consulta, ya sea de alguna de las exposiciones de nuestros compañeros, en la parte de abajo van a encontrar una parte que dice QIA, que es Questions and Answers, y ahí les vamos a pedir que dejen sus consultas ahí. Al final de cada charla vamos a leerles algunas a los chicos y las que no podamos responder en este momento van a ser respondidas posteriormente vía mail. Bueno, vamos a arrancar presentando a nuestro primer disertante invitado, el ingeniero Maximiliano Fischer. Eh, es un ingeniero civil con una sólida trayectoria en el campo de las energías renovables, la eficiencia energética y el desarrollo del proyecto de ingeniería. Inició su camino profesional en una empresa privada de energía solar fotovoltaica mientras aún cursaba sus estudios y complementó esa experiencia con actividades de investigación en energía solar térmica en el laboratorio LESES de la UTN. A lo largo de su carrera combinó experiencias tanto en el sector público como en el privado y desde hace más de una década se desempeña como un consultor independiente, promoviendo soluciones energéticas sostenibles, accesibles y adaptadas a contextos diversos. En esta charla, Maximiliano nos compartirá su recorrido, los desafíos que enfrentó en sus proyectos y los aprendizajes claves que fue adquiriendo. Maxi, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir una pequeña pantalla que nos va a guiar en esta mini charla. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación. Contento de poder participar en este encuentro. Eh, la charla la titulé Ingeniería versus Energía, como dos campos que están quizás desencontrados, o que nos daría la impresión de que están desencontrados, o por lo menos esa fue una impresión que tuve desde que comencé en este mundo. Y después, bueno, en el recorrido lo hemos analizado y meditado bastante tiempo y llegamos a otras conclusiones. Cuando hablo de ingeniería, quizás me estoy enfocando más en nuestro rubro, en ingeniería civil, que todavía nos da la sensación que está un poco más desconectada del campo de la energía, y nos daría la impresión que la energía está más relacionada con otras disciplinas de la ingeniería. Quizás acá esto fue planteado con un tono un poquito más cómico, pero realmente no están peleadas una con la otra, ¿no? Si esta charla nos vamos a un poquito más escolar, un poquito más de definiciones, ¿qué podríamos decir de la energía? ¿Qué piensan ustedes que es la energía? Eh, los manuales de física, las primeras clases en la facultad nos explican que la energía es la capacidad de crear trabajo. En sí, trabajo y energía son bastante como sinónimos. ¿Y qué es un trabajo? Una fuerza trasladada a una distancia. No tenemos que poner a definir fuerza. Una masa por el producto de la aceleración. Tenemos que ponernos a definir aceleración como la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Y esta charla se vuelve sumamente aburrida. Entonces, si nos vamos a una definición un poco más terrenal de lo que es la energía, podríamos definirla como todo aquello que nos permite generar un cambio en nuestro entorno. Cocinar un alimento, calefaccionarnos, iluminarnos, estar conectados en este Zoom. Básicamente la energía nos transforma y la usamos en todo aspecto cotidiano de nuestra vida.
¿Y la ingeniería? ¿Qué es la ingeniería? Capacidad de resolver problemas, capacidad de transformar nuestro entorno, transformar nuestra realidad. Entonces, están mucho más conectadas de lo que nos parece. Todo esto me llevó unos cuantos años de meditación y este recorrido comienza algo así. Lo marqué como en tres hitos importantes, lo que para mí fue importante, que fueron mis primeros pasos por la ingeniería, un segundo paso que lo titulo Lo que no estaba escrito en el pliego, y el tercer paso en el que me encuentro ahora, y ya hace quizás 10 años de esta etapa, que es de un profesional independiente, barra emprendedor, o como le quieran llamar. Mis primeros pasos arrancaron en una empresa de energía solar fotovoltaica. Trabajaba en el departamento de ingeniería y proyectos, y los aprendizajes que viví acá fueron muy significativos. Fue mi primera experiencia con el mundo del trabajo, el tema de cumplir horarios, de respetar una estructura jerárquica, de interpretar pliegos, de generar presupuestos, de generar listados de materiales, empezar a volcar todo aquello que uno va viendo en la carrera, empezar a volcarlo en un rubro, y en un rubro que, por lo menos en aquel momento cuando estudié, no estaba tan conectado con la carrera. Hoy parece estar un poco más conectado. Parece ser que la carrera de ingeniería civil toma esta disciplina y la incorpora un poco más en los planes de estudio. A mí me tocó aprenderla trabajando. Y trabajando en obras realmente diversas, en el ámbito urbano, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en provincias, instalaciones pequeñas, instalaciones sumamente alejadas de cualquier centro urbano, instalaciones que han sido emblemáticas en su momento, como la instalación fotovoltaica de la legislatura porteña. Fueron las primeras experiencias en este ámbito. Esto arranqué como estudiante de la carrera de ingeniería civil, tuve la suerte o la posibilidad de empezar a trabajar recién en el cuarto año, y para mí fue realmente significativo. En paralelo venía haciendo actividades de investigación en el Laboratorio de Energía Solar de la UTN. Ahí hacíamos ensayos de colectores solares térmicos, los evaluábamos con respecto a la norma. También participábamos del comité evaluador de normas y redactor de normas, IRAM. Es una actividad realmente interesante. Y también hacíamos muchas actividades de difusión. Esto llevó a un ciclo y pasé luego a hacer obras que entendía de ingeniería. Pasé por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Acá me tocó trabajar en una muy pequeña parte de un equipo sumamente multidisciplinario que llevaba adelante la ejecución de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa. Son obras que hoy se encuentran paralizadas, y fue una experiencia cortita. Luego pasé a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Acá trabajé en la gerencia de producción de materias primas, donde hacíamos remediación ambiental de la actividad de la minería de uranio. Y el paso por el Estado me llevó a dos aprendizajes significativos. Uno es que las obras se detienen y no son por cuestiones técnicas. A veces las decisiones se toman desde otros sectores, y por más proyecto perfectamente ejecutado, si no tenemos una visión global
del entorno, de lo que estamos haciendo, las obras pueden fracasar. Y el segundo aprendizaje que me llevé de este paso por el Estado es la importancia de los legajos técnicos, de las carpetas técnicas, de llevarlas en orden, actualizadas, prolijas, claras, el lenguaje completo, la claridad con la que tienen que estar redactadas los pliegos. Y llegó el fin del ciclo de esta parte, sentí que necesitaba buscar otros horizontes y acá decidí dar el salto y emprender como independiente. Eh, Llamé a este emprendimiento clase A, tiene que ver con la etiqueta de eficiencia energética y haciendo diferentes actividades, volviendo a las bases, volviendo a meter mano, no solo en el proyecto de ingeniería, sino en la ejecución, llevarlos adelante también, hacer un poco de todo, que es lo que pasa cuando uno emprende y tiene que resolver cuestiones muy diversas. En este caso, haciendo todos los rubros de una instalación fotovoltaica, desde el proyecto, las compras, la obra en sí misma. Lo mismo acá en este otro ejemplo, instalaciones solares térmicas para calentar agua caliente sanitaria. Otros aspectos de la construcción que tienen que ver con la energía. Acá intervenir obras existentes que fueron construidas con otra filosofía o con otras miradas o con otras realidades y que quizás no tienen el desempeño térmico que uno quiere y no son confortables, no son habitables, o sí lo son, pero a expensas de un derroche energético o de un gasto energético muy grande. Entonces, existe la posibilidad de hacer la evaluación del desempeño térmico de los edificios y en función de esto proponer estrategias de remediaciones energéticas, aislando superficies que haya que aislar, mejorando insolación, etcétera, etcétera. Aquí hay varias estrategias para poder hacer. Esta etapa tiene una etapa A y una etapa B. La etapa B tiene que ver cuando decido hacer patria, como quien dice, me mudo a la provincia de Chubut, a la Patagonia. Ya hace más de 3 años que estoy en esta zona, haciendo malabares, haciendo un poco de todo, haciendo ingeniería, construcción eficiente, construir con una mirada hacia el consumo energético que tiene la vivienda y esto tiene varios enfoques, desde orientaciones, desde el diseño bioclimático, desde la elección de materiales y luego claramente por los hábitos y costumbres. Y una de las últimas cosas para contarles de esta etapa es que se vuelve a conectar con las estructuras o lo que uno parece ser que hace como ingeniero civil. La verdad que como ingeniero civil hacemos un montón de cosas, pero bueno, volvieron las estructuras, diseñamos estructuras para parques fotovoltaicos y contarles una experiencia que me resultó muy interesante. Esta fue una de las primeras experiencias en esta empresa que les contaba de energía solar. Un proyecto que constaba de instalar 9 generadores fotovoltaicos en 9 escuelas rurales del impenetrable Chaco. Un proyecto sumamente interesante que tenía varias aristas. Primero, un desafío técnico más vinculado a la logística, que no tenés una ferretería a la vuelta de la esquina, ni un Sodimac, ni un Easy, ni un Corralón. Entonces, el proyecto tiene que estar
a un nivel de desarrollo que no podés olvidar un tornillo. Los caminos son muy difíciles, los accesos son muy difíciles. En aquel momento no había ningún tipo de conexión, eh, de celular, de señal. Y lo que más me llamó la atención no fue tanto lo técnico se resuelve, sino que lo que más me llamó la atención fue la condición de habitabilidad que tenían esos edificios escolares, las condiciones en las que vivían, y lo que aprendí y lo que me impactó es esa imagen que se ve ahí. El cuartito blanco es la sala técnica, el depósito donde se guardan las baterías, donde están los inversores, los reguladores de carga, que tenía unas condiciones de confort y habitabilidad mucho más, más superadoras que la propia escuela. Y entonces acá preguntándonos qué era lo que estábamos resolviendo en verdad. Y técnicamente el proyecto era impecable, pero creo que estaba muy desvinculado de la realidad que- a la cual se pretendía implementar este proyecto. Una última mirada, son algunas reflexiones que podemos hacer después de casi 20 años ya de ejercer este rubro. Em, Podría decirles que la ingeniería me dio todas las respuestas, pero eso no es verdad, en absoluto es verdad. Lo que sí es verdad es que la ingeniería te enseña a pensar, o es una forma de pensar, es una forma de mirar los problemas, de resolverlos, de buscar soluciones. Y la energía me obligó a pensar para quién estamos resolviendo los problemas. Esto termina de completar la mirada, este, y que no todo pasa por una cuestión técnica. Hay cuestiones que son muy transversales y nos compete saber para quién estamos resolviendo los problemas. Llamé a esta charla ingeniería versus energía, pero la realidad es que nunca estuvieron peleadas. Son dos rubros que están sumamente conectados. Yo en mi inicio pensaba que estaban peleadas y saltaba de un campo al otro, un tiempo resolvía problemas energéticos, un tiempo resolvía problemas estructurales, un tiempo resolvía eficiencia energética y otro tiempo optimizaba estructuras. Y la verdad es que con el paso del tiempo logré conectar estas dos disciplinas y, y trabajar con mi mirada, con lo que me gusta. Em, y en este mundo que llamamos de sustentabilidad, la, siempre nos preguntamos cuál es la energía más limpia, cuál es la forma de energía más limpia. Y acá lo que les puedo decir es que la energía más limpia o la energía más sustentable es la que no consumimos. ¿Y de qué se trata esto? No es volver al tiempo de las cavernas, sino de hacerlo de una manera responsable, de una manera eficiente, desde el diseño, desde la elección de materiales, desde la tecnología, desde los hábitos de consumo. Si me permiten dejarles un consejo, es decirles que no busquen un camino correcto, no lo hay. Lo que sí busquen su propio desarrollo, pero más que nada busquen realizar algo que les permita dormir tranquilos, trabajen con honestidad, trabajen con compromiso, y no se queden esperando que aparezca el proyecto perfecto. Lo perfecto es un poco enemigo de lo posible, y tampoco crean que todo se resuelve con cálculo y reglamento.
hay cuestiones que son mucho más transversales a la ingeniería, mucho más humanas, cuestiones sociales, cuestiones de economía. Bueno, desde ya muchas gracias, pero comentarios, preguntas, si las hay. Les recordamos que tienen abajo el sector de preguntas y respuestas. Si se les surge alguna otra pregunta más adelante, la pueden dejar escrita y nosotros también se la responderemos después más adelante. Te voy a hacer una de las consultas, Maxi. Dale. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encontraste al impulsar los proyectos en distintas regiones del país? Estos proyectos Eh, sostenibles. yo diría que la idiosincrasia. En el mundo de las construcciones todavía convivimos con una cultura de que si no se golpea la pared y es sólida como una roca, no sirve. Eh, si no apilamos un ladrillo arriba del otro, no es bueno. Y ya estamos hablando de una tecnología de hace 2 siglos y los materiales y las técnicas constructivas han evolucionado muchísimo y tenemos formas más inteligentes y más eficientes de construir. Y lo mismo los hábitos de consumo, los hábitos de consumo. Creo que lo más difícil es todavía una barrera cultural. Ok, y la segunda sería, ¿qué futuro imaginás para la ingeniería civil si realmente se adopta una visión más sostenible? Bueno, como ingenieros civiles somos responsables de dos materiales, de consumo de hormigón, consumo de acero. Son los dos materiales más usados en el mundo. Si el cemento fuese un país, es el quinto emisor de dióxido de carbono en la atmósfera. Creo que el desafío de la ingeniería está o en usar menos hormigón, en usar menos acero, o producirlos con una energía más amigable para este mundo. Creo que ahí está el enfoque. Dejar de construir hormigón no la veo viable en el mediano ni largo plazo, pero sí la producción de cemento. La matriz energética va a cambiar y los procesos industriales con los que se produce el cemento, con los que se produce el acero, también van a cambiar, van a buscar la manera de ser más eficientes y una matriz energética más diversificada, no tan concentrada en, en combustibles fósiles. Buenísimo. Muchas gracias, Maxi, por haber participado, por darnos tu perspectiva de la ingeniería sustentable. Bueno, Eh, Continuamos con el segundo participante. Les presentamos al disertante Emanuel Faraone. Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de La Plata, donde realizó una experiencia internacional de intercambio académico en la Escuela de Ingenieros en Francia. Tras graduarse, se trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iniciando su carrera como analista de licitaciones en una constructora vial. Su vocación por el trabajo en campo lo llevó a incorporarse a la constructora sudamericana, donde ha desarrollado una sólida trayectoria. Comenzó como un joven profesional en el proyecto Cuartel del Bajo, una de las obras más emblemáticas de los últimos años en Cava, y allí fue creciendo progresivamente, pasando por el rol de jefe de sector de hormigón hasta llegar a desempeñarse como segundo jefe de obra. Además de su labor profesional, Emanuel tiene un firme compromiso con la formación académica y desde hace ya 2 años es ayudante diplomado en la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la Cátedra de Inspección y Ejecución de Estructuras de Hormigón, colaborando tanto en cursos de grado como de posgrado. En esta charla nos va a compartir su recorrido, sus experiencias en obras complejas y el valor de construir una carrera integrando lo técnico con el liderazgo y la formación continua. Todo tuyo, Emma. Bueno, muchas gracias, Josefina. Bueno, primero buenas noches a todos. Gracias por darme el lugar y poder participar de esta charla y también agradecer a todos los presentes que se sumaron. Bien, voy a compartir. Díganme si se ve bien. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, para comenzar esta charla elegí dos fotos mías, ¿sí? La primera, una foto mía en septiembre
2019. Yo era un joven profesional que se incorporaba a Constructora Sudamericana a realizar una obra nueva de la cual no tenía mucha idea. Y la otra foto que les quiero compartir es año 2025, 6 años después de la foto anterior. Este soy yo. Es un poco lo que quería compartirles que refleja mi carrera o que refleja el crecimiento que yo tuve. En el medio pasaron muchísimas cosas, miedos, frustraciones, angustias, desafíos, amistades, una pandemia de por medio, pero hoy no me puedo todavía dar la magnitud del monstruo que construimos y que estamos por terminar. Y digo construimos porque acá quería mostrarles un poco parte del equipo de trabajo, ¿sí? De lo que fue la obra, porque se imaginan que yo solo no levanto una columna de hormigón de 20 por 20. Estas obras, estas mega estructuras se realizan en equipo, ¿sí? Entonces, esto es un parte, es una fotografía de lo que fue un momento de la obra, del equipo de trabajo. Hoy somos bastante menos porque estamos terminando la obra, pero entre todos hicimos la foto que vieron antes, ¿sí? Y el año pasado, hace un año, me invitaron a formar parte de la Expo Empleo del Centro Argentino de Ingenieros y me dijeron, bueno, elegí un tema, elegí algo que quieras compartir con los jóvenes ingenieros, con los futuros ingenieros que vinieron justamente a la Expo Empleo a buscar trabajo. Y dije, bueno, ¿de qué puedo charlar? Porque seguramente muchos sepan y tengan mayor conocimiento de cuestiones técnicas de tal vez lo que tengo yo. Pero sí quería compartirle mi experiencia de lo que a mí me sirvió para poder formar parte de este equipo interdisciplinario de alto rendimiento y de llegar a liderarlo, ¿sí? Entonces, me gustaría hablar un poco de lo que son las soft skills o habilidades blandas, ¿sí? Que básicamente son esas herramientas o habilidades sociales y personales que tenemos que lo que hacen es facilitar las relaciones humanas y que llevado a ámbito laboral facilita el trabajo en equipo, ¿sí? Y genera un impacto positivo en un ambiente laboral. ¿Está bien? Entonces, yo creo que son muy importantes porque generalmente, y creo que lo sigue siendo, estas cuestiones no se aprenden en la universidad, no son cuestiones técnicas o hard skills como las cuestiones que vemos sobre todo en ingeniería, y me parece importante remarcarlas y ser consciente de ellas porque estoy seguro de que es la clave para poder no solamente formar parte de estos equipos de alto rendimiento, sino el poder liderarlos y poder llegar al objetivo que es realizar una obra como la que vieron antes, ¿sí? Por supuesto, como les dije, trabajo en equipo. Trabajamos más de 30 personas en lo que es jefatura de obra. A la vez, uno tiene que compartir y trabajar con direcciones de obra, ¿sí? Y nosotros llegamos a tener un pico de 1.000 operarios en la obra, entre contratistas y jefatura y dirección de obra. Entonces, trabajar en equipo es fundamental para poder cumplir el objetivo. Adaptabilidad. Cuando uno trabaja en construcción, hoy está trabajando acá en Capital, a 20 cuadras de la casa. El día de mañana está trabajando en el sur con -5 grados bajo cero de temperatura y después está en el norte con 40 grados a la sombra. ¿Sí? Trabajando con 10 personas, con 5, con 20, con 1.000, trabajando de lunes a lunes, trabajando de noche. Es un rubro que es muy nómade, muy cambiante, sobre todo en la situación país en la que estamos de que la economía no es estable. Entonces uno tiene que adaptarse no solamente a los cambios del lugar, sino a la economía del país y a la gente con la que trabaja. Resolución de problemas. Esto es algo clave en la obra y siempre cuando hablo de esto me gusta citar a un jefe de obra que tuve que me decía, tu trabajo es que las cosas pasen, que la obra salga adelante. ¿Sí? No es enfocarse en lo que uno tiene que hacer y nada más. Eh, Y el año pasado, cuando lo comenté en la charla, y cité un ejemplo de una vez cuando era joven profesional, me acuerdo que la obra era una mañana de viernes, ustedes como saben, los viernes en la obra se come asado, y me llama el pañuelero y me dice, Emma, no hay más papel higiénico.
no hay más papel higiénico y había 500 personas en la obra. Levanté el teléfono, lo llamé a mi administrativo que estaba en el supermercado comprando carne para el asado y le dije, comprá 20 packs de papel higiénico, porque si no lo comprás, la obra se para al mediodía. La gente no puede salir a trabajar. Y a eso es lo que voy con resolución de problemas, ¿sí? Que va un poco de la mano con la creatividad, está bien, porque uno tiene que ser creativo y tiene que ser resolutivo con las herramientas y los recursos que tiene, ¿sí? Uno a veces está, tal vez en nuestro caso, estar acostumbrado a que los materiales y los insumos los tiene de hoy para mañana porque está en una obra que está en la ciudad de Buenos Aires y es accesible a todo, pero te puede tocar que esté trabajando, como dije hace un rato, en el sur, en un lugar que el pueblo más cerca esté a 1 hora de viaje y tengas que resolver con las herramientas y los recursos que tengas en el momento, ¿sí? Y tal vez es una parte que, si bien es algo estereotipado, pero los ingenieros somos bastante estructurados y cuadrados en algunos sentidos, entonces esta creatividad a veces hay que buscarla, hay que trabajarla. Ser proactivo, ¿sí? La obra es un ambiente muy dinámico, que pasan cosas todo el tiempo. Entonces uno tiene que generar una autonomía para poder tomar decisiones de manera independiente y no depender siempre del jefe inmediato y saber que la decisión que va a tomar va a estar más o menos bien, ¿sí? Inteligencia emocional. No hay que olvidarse que las personas son eso, son personas, ¿sí? Por más que uno esté estresado, que tenga una pila de trabajo para hacer, que venga tu jefe a pedirte cumplir con los tiempos y demás. No hay que olvidarse de eso, que las personas son personas, que las personas pueden tener un día malo, que las personas pueden tener problemas fuera de la obra. Entonces hay que generar cierta capacidad de poder entenderlos, una empatía y saber cómo manejarlo, porque después, al fin y al cabo es eso, uno está liderando personas, no lidera robots. No estamos en una fábrica de producción que uno coloca una pieza y saca una silla, saca una herramienta. ¿Sí? Comunicación efectiva. Es otro punto importante porque cómo logramos que el objetivo esté alineado entre el gerente de obra y la persona que está en la obra levantando una pared o hormigonando una columna. ¿Sí? Cómo tiene que ser no solamente el mensaje que uno tiene que transmitir en las diferentes cadenas de jerarquía, desde el gerente hasta el operario, sino también el canal y cómo lo dice y cuándo lo dice. Entonces, imagínense que lo que todos tenemos que estar alineados a que la obra termina el 13 de agosto. Bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo logramos que la comunicación realmente sea efectiva y llegue y que todos cumplan el objetivo? Y por último, gestión del tiempo. ¿Sí? Uno puede pasar horas y horas dentro de la obra. Hay muchísimo para hacer, pero uno tiene que optimizar el tiempo que tiene, saber discernir entre las prioridades y cuáles no, entre lo que es realmente para hoy y lo que es para mañana, ¿sí? Y entender también que uno afuera de la obra tiene una vida, porque la obra puede llegar a consumirte, puede estar horas y horas y dedicarte exclusivamente a eso. Pero va un poco de la mano con lo que dije antes. Digo, no olvidarnos que somos personas y que la gente que trabaja en la obra también son personas y tienen familias y tienen hobbies y tienen que dedicarse también a ellos, ¿sí? Entonces, yo quería compartirles un poco de esto porque yo estoy un 80% seguro de que haber sido consciente de estas herramientas, haber incorporado aquellas que no tenía tanto en uso o que no eran inherentes en mí y haber potenciado aquellas que sí, fueron la clave para poder llegar a donde estoy hoy. ¿Sí? De haber sido un joven profesional en aquellos momentos, con 25 años, entrando en una obra en la cual no tenía experiencia, nunca había estado en obra, había trabajado 2 o 3 meses en una oficina de analista de licitaciones y de repente sentí que necesitaba un cambio, que no era un lugar donde me sentía cómodo y me animé a ir a la obra y bueno, hoy en día estoy liderando y manejando esas 2 torres que ustedes vieron en la foto al inicio. Y para cerrar, quería compartirles una frase que me gusta mucho que dice, los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la escucha. Muchas gracias a vos, Emma. Tenemos un par de preguntas para hacer. La primera es,
¿Cuáles fueron los miedos y frustraciones que experimentaste en tu carrera profesional y qué estrategias empleaste para superar ese tipo de situaciones? Bien, creo que desde el día uno, miedos y frustraciones de no poder cumplir. Digo, cuando yo decidí ir a la obra, fue porque algo en lo que yo me había formado, que mi formación fue bastante de calculista, y yo me imaginaba siendo calculista, trabajando, haciendo cálculos, y llegó un momento que no me sentía cómodo estando atrás de un escritorio todo el día. Entonces ahí decidí ir a la obra. Ahí miedos y frustraciones, millones. Llegar a la obra y tener que desenvolverme en un mundo donde uno tiene 25 años o menos y tiene que salir al campo, salir a la obra, decirle a la gente que hace 40 años que está haciendo lo mismo, que lo que está haciendo lo hace mal, o no lo tiene que hacer así. Y cómo uno lo resuelve y va de la mano un poco de lo que comenté recién de todas esas habilidades blandas que uno tiene que tener e incorporar para poder decirle a la persona, esto que estás haciendo está mal, hay que hacerlo así y entender que son un equipo y que lo que vos estás marcándole es para lograr un objetivo en común, no para ni rebajarlo, ni quitarle autoridad, ni generar un conflicto. Y por supuesto que equivocarse, uno se equivoca miles de veces y me he frustrado todos los días aprendiendo, pero siempre con la cabeza en claro que el problema de hoy no lo repito dos veces. Arranco el día siguiente con la cabeza fría. No llevarme problemas a mi casa y que eso se acumule en el tiempo. Siempre arrancar al día siguiente con la cabeza fría, sin ningún remordimiento y saber que lo que me equivoqué ayer, lo aprendí y hoy ya soy otra persona y ya crecí. Perfecto. Y por último, ¿qué le dirías a un estudiante que sueña con liderar obras, pero que siente que es un objetivo lejano? Le diría que hay que animarse, hay que perder el miedo. O sea, piensen que yo estoy hablando hoy, tengo 31 años, cuando ingresé a la obra tenía 25 y en ese tiempo logré llegar a donde llegué. Por supuesto con esfuerzo, con horas y horas. Hoy hablamos con Nerea, que es mi compañera de trabajo, y veíamos los partes diarios y decíamos, entramos en la semana 300, o sea, la semana 300 de la obra. Y decía, no sé si ponerme contento o preocuparme por cómo pasa el tiempo de rápido, pero hay que animarse. Hay que animarse. El mundo de la construcción y estar en obra es hermoso, se aprende muchísimo, las relaciones humanas que uno genera y lo que lo hace crecer a uno es espectacular. Y es eso, hay que animarse. El mundo de la construcción está siendo cada vez más abierto a diferentes visiones, diferentes pensamientos. No está siendo tan un rubro tan duro como antes. eh, entonces hay que animarse, hay que ocupar espacios que antes no se ocupaban y es cuestión de tomar la decisión. Y que siempre, y por lo menos lo que tratamos de promover en nuestro equipo y por lo menos en la empresa es del acompañamiento, de estar para el otro, de ayudar a que el otro crezca y que pueda tomar esos lugares. Muchas gracias, Emma. Bueno, si tienen más preguntas, las pueden dejar en la parte de preguntas y respuestas y nosotros después las respondemos y se las transmitimos también a Emma. Ahora pasamos a nuestro último disertante. Con ustedes les presentamos al ingeniero Franco Ingracia, ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional de Rosario, donde realizó también la especialización en ingeniería estructural. Actualmente se desempeña como jefe de sección de ingeniería civil dentro de la gerencia de ingeniería de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la empresa responsable de la operación y construcción de las centrales nucleares del país. En paralelo a su labor profesional en proyectos de alta complejidad tecnológica, Franco también participa activamente en la formación de futuros profesionales y es ayudante de la Cátedra de Estabilidad en la UTN Regional Delta. En esta charla nos va a compartir su experiencia en el sector nuclear, los desafíos que implican trabajar en obras críticas desde el punto de vista estructural y el valor de integrar el pensamiento analítico con una formación técnica sólida y actualizada. Todos tuyos, Franco. Claro. Bueno, muchas gracias Josefina por la introducción. Voy a compartir pantalla. Puede ver la pantalla completa, ¿no? Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, perfecto.
Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Franco Ingracía, soy ingeniero civil, como decía Josefina, de la Universidad Nacional de Rosario. Ya desde que arranqué la carrera siempre me interesaron mucho más las estructuras que el ámbito vial y el ámbito hidráulico. Eso me fue marcando mis decisiones a lo largo de mi carrera profesional, que, o sea, a lo largo que va pasando el tiempo uno toma muchas decisiones en este sentido, y creo que la coherencia en este sentido siempre es importante para mantenerte alineado con lo que es uno. Y bueno, ¿de qué les voy a comentar hoy? Un poco, bueno, yo pensé para la presentación de hoy un poco la trayectoria profesional para aprovechar de comentarles experiencias mías, de qué fue aprendiendo de cada etapa que fui afrontando. Después, qué proyectos consideré de importancia para mí o sea, por el impacto que tienen y cómo me enriquecí y ese ida y vuelta que generaron entre el proyecto y mi experiencia. Y después comentarles algo que también creo que es muy importante y que he estado aprendiendo últimamente, la participación institucional. Creo que es muy enriquecedor la participación institucional en los diferentes ámbitos y el compromiso profesional nuestro de transmitirle a la sociedad todo eso que también nos hace y tanto nos gusta. Bueno, como primera experiencia profesional, creo que bueno, la mayoría de los colegas me ha pasado de entrar en una empresa constructora en oficina técnica a realizar cómputos. Creo que Manuel comentaba algo parecido. Mi primera experiencia fue en la empresa Ingeniero Pellegrinet, acá en Rosario, una empresa constructora muy grande también, que realiza la construcción de obras de arquitectura, torres de oficinas y de viviendas. Estuve un año en oficina técnica como pasante, mientras finalizaba la carrera. Fue una linda experiencia donde tomé contacto con documentación de obra, o sea, que es muy diferente de los trabajos prácticos que vemos en la facultad. Era una empresa que certificaba normas de calidad con procedimientos muy claros y donde creo que, o sea, lo que más me llevo de esa experiencia fue eh, lo claro que tenía cada persona en lo objetivo, la función de su puesto y los objetivos que tenían. Y creo que el compromiso que tuvieron cada uno de ellos hacen a una gran empresa y bueno, creo que fue una buena experiencia en ese sentido. Bueno, yo como les comentaba, a mí siempre me gustó la estructura y bueno, después de haber aprendido un poco lo que es un legajo técnico completo, apuntaba al desarrollo profesional en el ámbito del cálculo estructural. Ya finalizando la carrera, afronté el proyecto final de carrera con la resolución analítica con dos compañeros, con Gonzalo y André, eh, de dos edificios, la estructura de dos edificios de planta baja y 8 pisos, la resolución de la ingeniería. Bueno, el objetivo del proyecto era realizar la comparativa económica de qué era más conveniente, si un proyecto en hormigón o en acero. Realizamos toda la programación, recuerdo, analizamos la TIR, la BAM, estuvo muy bueno. Y creo que todo eso nos enriqueció, creo que fue una linda experiencia y tuve la oportunidad de plasmarlo. El primer trabajo que tuve ya como profesional fue la resolución del cálculo de una estructura de un edificio que, si bien no llama la atención, pero fue mi primer proyecto de forma independiente. Me tocó resolver un edificio de planta baja de 17 pisos que, bueno, o sea, eh, fue una experiencia que me enriqueció mucho porque aprendí un montón. El hecho de afrontarlo en forma independiente hizo que todo eso que uno aprende en la facultad, resolviendo vigas a flexión o columnas a pandeo, lo tenga que integrar todo en un proyecto y uno toma conciencia entre la diferencia de lo que es un proyectista estructural y una persona que verifica el dimensionamiento de armaduras a flexión en una viga, ¿no? Luego uno empieza a jugar con la posición de los elementos, las rigideces y se da cuenta cómo cambia el comportamiento de la estructura, ¿no? Bueno, eso fue una linda experiencia que tuve, pero bueno, como era mi primer proyecto y lo encaraba en forma independiente, creo que no fui eficiente, por así decirlo, así que cuando se terminó el proyecto ya había cobrado los honorarios y se me había ido toda la plata prácticamente. Pero bueno, creo que algo interesante que viví en esa etapa fue que como no había pasado por obra y yo estaba resolviendo la estructura, me preocupaba mucho que lo que yo proyectaba
lo ejecuten realmente en obra, y yo no sabía cómo se trabajaba en obra. Y bueno, nada, todo como ingenieros civiles, todos sabemos que las estructuras trabajan como las construimos y no como las proyectamos. O sea, el plano puede estar muy lindo, pero si vos a obra y haces cualquier cosa, la obra va a trabajar de cualquier cosa. Entonces, en ese momento desarrollé unos modelos faciales de Revit, diferenciando bien las armaduras por colores, para asegurarme que entre todo bien y que en obra se transmitan bien los conocimientos. Y nada, fue la verdad que estuvo bueno y creo que aprendí mucho por ese lado. Bueno, después de esto, ya como les comentaba, ya me había quedado sin plata de terminar ese proyecto, y bueno, surgió la posibilidad de involucrarme en una obra vial. Si bien no era lo que más me motivaba, creo que el desafío técnico también era muy interesante. Quería tomar contacto con la obra. Creo que hacen a la experiencia de un profesional completo haber pasado por los diferentes ámbitos. Creo que me involucré, me fui a vivir un año a Córdoba con un régimen 11x3. Eh, la verdad que el proyecto estaba muy bueno. Ya teníamos que materializar, llevar un camino de metalizado granular a una ruta de asfalto. Pero bueno, yo creo que personalmente, más allá del desafío técnico, creo que se terminó decantando que no estaba orientado con mis gustos y con lo que yo quería, y tampoco me gustó tampoco estar lejos de mis orígenes y todo eso. Entonces terminó decantando en que al finalizar la obra, regresé a lo que es mi ciudad, a seguir con lo que a mí me llamaba la atención. Para esa instancia ya se había arrancado a construir el edificio que yo había proyectado, y bueno, me involucré en eso. Bueno, creo que me sirvió para integrar finalmente lo que era el proyecto y la obra. Desarrollé otros proyectos en paralelo a medida que estaba como jefe de obra en ese edificio, y creo que fue muy enriquecedor todo. Creo que los ritmos son otros que el de la oficina, pero creo que vale la pena involucrarse en pasar por diferentes aspectos. Bueno, ya finalizando esto, o sea, los proyectos con los que estaba involucrado, surgió la posibilidad de sumarme a Nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica es la empresa que opera y construye centrales nucleares en el país. Nosotros en Argentina contamos con 3 centrales nucleares: Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, en la provincia de Córdoba. Y creo, bueno, ya desde que surgió la posibilidad, yo nunca me había imaginado trabajando en Nucleoeléctrica, pero creo que el desafío técnico era mayúsculo, y las ganas de aprender cosas nuevas y los desafíos técnicos siempre fueron algo que me despertó mucho interés. Enseguida me involucré, y hace 3 años y medio que estoy trabajando en Nucleoeléctrica. Eh, y que bueno, nada, les comento un poco dentro de Nucleoeléctrica cuáles son las tareas que desarrollo. Yo trabajo en lo que es la gerencia de ingeniería corporativa, que lo que hace es brindar asistencia a las gerencias de operación de cada planta. Nosotros nos encargamos de los proyectos complejos, de gran envergadura, a mediano y largo plazo. Brindamos asistencia a lo que es la gerencia de las diferentes centrales, con lo que es gestión de vida, con lo que es desarrollo de ingeniería de nuevos edificios convencionales, o intervenimos en edificios nucleares. Bueno, como les comentaba, dentro de Nucleoeléctrica abordamos tareas muy variadas. Pueden ser desde la elaboración de especificaciones técnicas para la construcción de edificios convencionales. O sea, Atucha 1, por ejemplo, está atravesando en este momento un periodo de extensión de vida. Atucha 1 llegó al final de su ciclo de operación. Las centrales nucleares tienen una vida de diseño de 40 años, 50 años dependiendo del diseño, y a lo largo de todo el mundo está ocurriendo que las centrales están llegando al final de su periodo de diseño, por así decirlo, y nos encontramos que las centrales se encuentran en buenas condiciones, por así decirlo. Entonces, obviamente requieren de trabajos de actualización y de reemplazo de componentes, pero producto de estudios de ingeniería es posible extender la vida de las centrales. Como gerencia de ingeniería, nosotros nos involucramos en esos procesos,
Me ha tocado participar y realizar documentación técnica para aportar a la extensión de vida de Atucha 1, que se está desarrollando. Un poco comentarles también, por ejemplo, que otro trabajo en el que me ha tocado participar es eh, proyectar ingeniería para protecciones frente a misiles por tornado de equipos Quality Class 1. ¿Qué significa eso? Son equipos que tienen que seguir operando ante las condiciones de eventualidad más extrema, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar, y por requerimientos internacionales, frente a si hubiera un tornado que levanta un proyectil y lo impulsara contra un componente importante, bueno, el dimensionamiento y el proyecto para proteger todos esos equipos, ¿no? Entonces, desde lo que me ha tocado involucrarme en el diseño de estas protecciones, hasta, por ejemplo, realizar lo que es revisiones independientes de ingeniería. Lo que estamos viendo en las fotos es, por ejemplo, cuando se construyó la CQU, la CQ1, actualmente se está construyendo la CQ2. Yo no participé de este proyecto en particular, pero participé de la 2. Esta es una obra de envergadura muy importante donde se almacenan los elementos combustibles gastados después de haber pasado el proceso por que es las piletas de elementos combustibles gastados. Producto de la revisión independiente, nosotros identificamos la necesidad de instalar sensores de corrosión para garantizar su vida a largo plazo. Son estructuras que tienen que cumplir sus funciones a lo largo de muchos años. Y, o sea, todo esto llevó, por ejemplo, a que en colaboración con CONEA se realice el proyecto de sensores de corrosión que se instalaron durante la construcción. Recientemente estuvimos relevando la información que le aportan estos sensores y bueno, creo que es algo que si bien no está tan difundido en lo que es la ingeniería convencional, al estar en el ámbito nuclear nos permite estar un poco a la vanguardia en ese aspecto de todos esos aspectos que van a terminar llegando al resto de la industria, ¿no? Bueno, ya ahora para comentarles un poco más, que llegué hasta la actualidad profesional mía. Yo en paralelo también soy docente en la cátedra de estabilidad de la UTN Delta. Creo que bueno, no tiene más para aportar adicional que todo lo que hemos visto en la carrera. Así que nada, más que nada hacer una reflexión sobre los proyectos que yo creo que han sido importantes y me han ido aportando en mi carrera profesional. El primero de los proyectos fue lo que les comentaba un poco antes, es el edificio, que si bien no tiene ninguna característica superlativa, creo que haberlo afrontado apenas me recibí, creo que hizo que tome conciencia de la importancia de los trabajos que hacemos. El hecho de la toma de conciencia que la ingeniería que uno elabora sale directamente a que se doblen los hierros y son planos de conjunto de cosas que se construyen, hace que uno no tome las cosas a la ligereza como un trabajo práctico de la facultad, ¿no? Pero así que hay personas que terminan viviendo adentro y eso o sea, uno empieza a tomar conciencia de la importancia que tiene. Bueno, otros trabajos que creo que fueron muy importantes, que tuve la oportunidad de compartirlos en las jornadas de la Asociación de la Ingeniería Estructural el año pasado en la UCA en Buenos Aires. Como les comentaba, Atucha 1 está afrontando su primer ciclo de extensión de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que la central ya pasó el periodo de vida de diseño y hay componentes que hay que cambiarlos y componentes que no. Los componentes que sufren desgaste, obviamente, se realizan estudios de ingeniería, cuáles se predicen en el envejecimiento, y se determina si están aptos para cumplir las funciones eh, durante el ciclo de vida adicional. Estos estudios de ingeniería que realizamos desde Nucleoeléctrica se exponen ante la ARN, que es el órgano contralor nuestro, la que nos audita para poder operar las centrales, y estos estudios de ingeniería, que se denominan TLAA, que son Time Limit Aging Analysis, bueno, estos documentos vienen elaborados
y se enmarcan en documentos guías que elabora el Organismo Internacional de Energía Atómica y una Asociación Mundial de Operadores Nucleares, que es el que se llama WANE. Bueno, como desde el ámbito civil hubo 2 TLA que permitieron extender la vida de la central, más allá de los trabajos que se están ejecutando hoy en día. Esos trabajos analíticos tuve la suerte de llevarlos adelante yo. Estos trabajos de envejecimiento, por así decirlo, es estudiar y predecir el envejecimiento de la estructura frente a mecanismos de degradación. ¿Cuáles son estos mecanismos de degradación que analizaron y nos solicitaron que pongamos la lupa? Una revisión por pares, apenas arrancaba el ciclo de extensión de vida, fueron todos aquellos elementos pretensados que producto del paso del tiempo sufrían pérdidas en su estado de tensión inicial que hagan que el elemento se exponga a perder su integridad. Entonces, como les comenté, tuve la suerte de realizarlo yo. El primero de los trabajos fue, esto es una fotografía de Atucha 1, lo que están viendo en la imagen es el edificio de Piletas 2. En este edificio se almacenan lo que son los elementos combustibles gastados de la operación de la central. En ese edificio que ven ahí y hay uno que hay detrás, se almacenan todos los elementos combustibles de los 40 años de operación de la central de Atucha 1, que son unas piletas en las cuales los elementos se disponen hasta que el calor de disipación que tienen se va decayendo y se pasan finalmente al edificio que les mostraba antes que se estaba construyendo antes. Bueno, el trabajo en qué consistió. Ese edificio que ven ahí, en la cubierta presenta unas vigas pretensadas que tienen 18 metros de luz y había que analizar, conforme a las reglamentaciones vigentes, un estudio analítico profundo que permita dilucidar si las pérdidas de pretensado eran compatibles con el ciclo de vida adicional de la central. Ese fue por un lado, y el otro trabajo que me tocó llevar adelante tuvo una complejidad técnica muy particular y de la cual me alegra haber participado. Esta foto que están observando es Atucha 1 y Atucha 2. Tenemos lo que se ven abajo de barranca, las salas de bombas, y en el margen inferior lo que es la sala de bombas estanca. Estos edificios albergan bombas que conducen agua hasta la central que permiten la refrigeración de los elementos combustibles gastados. Y bueno, lo que me tocó llevar adelante es que el edificio que ven en el margen inferior tiene unas cañerías pretensadas, ¿sí?, de hormigón pretensado que conducen agua, son cañerías de impulsión que van hasta el edificio de Piletas 2. Bueno, me tocó analizar las pérdidas de pretensado en estas cañerías. Estas cañerías, bueno, tienen la particularidad de que tenían un pretensado longitudinal y circunferencial, lo cual es una rareza en el ámbito de la ingeniería civil. Y lo que es más raro es que el tensado circunferencial sea mediante un solo cordón. Estos elementos fueron pretensados en estado fresco y así que bueno, tuve un desafío técnico muy lindo en esta oportunidad y lo defendimos ante la RN y logramos que sean aprobados. Bueno, finalmente otro proyecto sobre el cual estoy muy orgulloso de estar participando, es un proyecto que se está llevando adelante en este momento. Estoy elaborando lo que es un plan de inspección de ensayos no destructivos eh, para diferentes estructuras que presentan signos de corrosión. Creo que esto es algo que es muy importante. Como todos sabemos, las estructuras de hormigón armado no tienen miles de años, son relativamente recientes, son de principios de siglo, y los efectos de envejecimiento que se observan en centrales nucleares son los mismos que se observan en el resto de las estructuras, y un poco por estar trabajando con estándares de seguridad muy exigentes, esto nos lleva a estar a la vanguardia de la ingeniería. Y que bueno, estos estudios que estamos realizando, bueno, la verdad que es una experiencia muy enriquecedora.
Bueno, con respecto ya llegando a la tercera etapa de lo que es la participación institucional, lo que primero quería charlar es, yo tengo la suerte de formar parte del programa IGAL. Esto le quiero mandar un saludo muy grande y agradecerle a un jefe que tengo, Marcelo Campastre, que él me ha introducido, por así decirlo, en la vida institucional, eh, marcándome un poco el camino. Así que tengo la suerte de participar en este programa IGAL, ¿qué es lo que hace? Es un programa que desarrolla el organismo de energía atómica, que lo que hace es convoca a profesionales de todas las especialidades que operan en las diferentes centrales y elaboran documentos marco para que permitan extender la operación de las centrales nucleares a lo largo de todo el mundo en forma segura. Entonces, son producto del intercambio de las experiencias de todos los profesionales, se llegan a estos documentos marco que permiten desarrollar documentos particulares que son defendidos después frente a revisiones por pares y garantizan extender la vida y en forma segura. Bueno, otra experiencia que les quería comentar fue un poco la participación en las jornadas, las 28 jornadas argentinas de ingeniería estructural, donde tuve la suerte de exponer 2 trabajos. Esto fue una experiencia muy desafiante y creo que eh, me tocó exponer frente a más de 100 personas en la UCA el año pasado y frente a personas muy experimentadas. Entonces fue todo un desafío muy profesional, muy desafiante, en lo cual fue muy lindo compartir las experiencias las cosas que estamos haciendo desde Núcleo Eléctrica y recibir el feedback ese de personas tan reconocidas que nos enriqueció mucho. La verdad que fue una experiencia muy linda. El intercambio profesional aporta en todos los sentidos y creo que involucrarse es muy enriquecedor. Y después, como para cerrar un poco, yo formo parte de lo que es el Comité de Ensayos No Destructivos, alineado con mi trabajo profesional. El Comité de Ensayo No Destructivo tiene como finalidad promover estos ensayos en la comunidad profesional, difundirlos, generar entornos de intercambio de información que permitan su máxima difusión. Yo estoy a cargo de lo que es el Comité de Jornadas y Congresos. Así que nada, la verdad que muy contento de participar. Actualmente estoy llevando adelante la elaboración de planes de inspección en la central nuclear Atucha para recabar información y proyectar sus remediaciones estructurales para los casos que así fueron requeridos. Y creo que la participación en estos comités es muy enriquecedora porque te encontrás con profesionales de larguísima trayectoria que tienen un montón para ofrecer, para compartir y una humildad impresionante. Y creo que lo que es mi experiencia les recomiendo a todos participar. Creo además les invito a buscarnos en redes, que es Comité Ensayos No Destructivos del Chapter Argentina, en LinkedIn, pues si se quieren sumar y ver qué cosas realizamos. Así que bueno, más que nada, bueno, agradecerles a todos la oportunidad de compartir. Yo no sé si tienen alguna consulta. Muchas gracias por participar, Franco. Tenemos un par de consultas. Les recordamos también que pueden dejar si tienen más consultas y las responderemos después también vía mail. La primera sería, ¿cuál fue la obra o proyecto que te fue más gratificante realizar? Creo que o sea, lo que es frente al impacto por importancia, creo que la revalidación de los análisis TLA, creo que fue una experiencia, un desafío técnico muy importante. Fue puramente analítico, que uno explotó una sola beta de su desarrollo profesional, pero permitió que la central solicite la extensión de vida y esos documentos fueron revalidados frente a la ARN. Entonces creo que es de lo que más estoy orgulloso.
Y por último, otra pregunta es, ¿cómo fue la adaptación a trabajar en un entorno de una central nuclear como ingeniero civil? ¿Cómo fue la adaptación? Bueno, de lo que es nucleoeléctrica, pues tengo la suerte de que los desafíos que uno le toca afrontar son muy variados, el trabajo no es para nada monótono, surgen desafíos constantemente de un montón de índoles recontra diferentes. Entonces creo que el ritmo, cuando uno tiene compromiso con lo que hace, el ritmo te lleva a que la adaptación no sea difícil. Y por último, ¿cómo fue la capacitación en los requerimientos específicos de las centrales? Bueno, cuando entré lo primero que hicieron es, yo pensé que iba a trabajar, no, me mandaron 3 meses a estudiar, simplemente estuve 3 años entendiendo qué es operar una central nuclear, bien no estaba, proyectado que, y tengo pensado ser operador de la central, las personas que operan la central tienen que ser sí o sí ingenieros, pero bueno, o sea, uno necesita entender qué tipo de estructuras está interviniendo, su criticidad, qué función cumple cada una, y bueno, creo que esas capacitaciones que tuve que afrontar de 3 meses me permitieron entender, por ejemplo, qué función cumplía de los elementos estructurales que estaba revalidando para extender la vida útil, ¿no? Entonces, eso, o sea, te renueva el compromiso y te fortalece en lo que uno hace. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, No, les agradecemos de vuelta a los tres participantes, a Franco, a Maxi y a Emma. Muchas gracias a todos por venir. Gracias al CEPIC por darnos este espacio para poder compartirles con ustedes un poco estas experiencias y esperamos haberlos motivado a que sigan expandiendo los conocimientos sobre los eh, distintas salidas laborales que tiene la ingeniería civil, que son varias, muy amplias, como también ya comentaron los chicos. Si tienen más consultas, nos pueden dejar algún comentario o mandárnoslos por el grupo de WhatsApp de la Comisión de Jóvenes Profesionales. Y bueno, nada, eso sería todo por el momento. No sé si alguien quiere tener algún comentario más antes de finalizar. Bueno, en ese caso, damos por finalizada el primer encuentro de ingeniería construyendo experiencias que construyen futuro, ingeniería en primera persona. Muchas gracias a todos por participar y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado también y por la invitación. Una experiencia Muchas muy linda. gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Que tengan buena semana.